El gato en el Perec Sirah, el cazador cósmico y su canto de victoria. 1. El verso del gato. Texto, fuente y atribución. El Perec Sirah, es decir, el capítulo del canto, es una antigua recopilación hebrea en la que cada elemento de la creación recita un versículo bíblico como alabanza a Dios. Este texto reserva al gato un lugar preciso y significativo en el quinto capítulo, dedicado a los animales. El término empleado para el gato es chatul, la denominación común del gato doméstico en el léxico hebreo medieval y rabínico. El versículo que se le atribuye está tomado del Salmo 18, versículo 38, y dice así: «Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, y no volveré atrás hasta haberlos aniquilado». El Salmo 18 es uno de los grandes himnos de victoria atribuidos a David, compuesto, según su encabezamiento, con motivo de su liberación de los enemigos que lo perseguían. El versículo pertenece a la sección más belicosa del canto, en la que el salmista describe la tenacidad y la resolución de su acción llevada a cabo con el apoyo divino. Trasplantado desde el contexto guerrero davídico al mundo natural del Perec Sirah, este versículo experimenta una transfiguración semántica de gran eficacia: la persecución del enemigo, la captura inexorable, la negativa a interrumpir la caza antes de su culminación se convierten en la imagen poética y teológica del gato como cazador por excelencia. La elección de este versículo específico nunca es arbitraria en el sistema del Perec Sirah. Cada emparejamiento refleja una meditación sobre la naturaleza de la criatura y el significado que esa naturaleza asume en el marco de la providencia divina. El gato, ágil, silencioso, paciente, capaz de persecuciones prolongadas y de ataques fulminantes, encarna con precisión casi caligráfica la dinámica descrita en el versículo: la perseverancia en la persecución, la certeza en el alcance y la irrevocabilidad de la acción. Dios ha creado un animal que cumple su función con total y absoluta dedicación, y esa dedicación es en sí misma un acto de alabanza. 2. El gato entre las bestias salvajes. Su ubicación en el texto. Un elemento de gran relevancia, surgido de los estudios filológicos sobre el Perec Sirah, atañe a la ubicación precisa del gato dentro de la estructura del texto. Según el análisis de los manuscritos realizado por el estudioso Malachi Beit Aryeh, quien publicó una edición diplomática del texto, el gato no aparece entre los animales domésticos sino en la sección de las chayot, es decir, las bestias salvajes, junto al león y al elefante. Esta clasificación no es casual. Refleja una visión precisa de la naturaleza del gato, que la tradición hebrea nunca reduce a su dimensión doméstica y afectuosa, sino que siempre reconoce también en su esencia depredadora y salvaje. El gato doméstico lleva consigo, en la cultura rabínica y mística, el carácter del felino que es pequeño entre los grandes carnívoros, pero perteneciente a la misma familia del león y la pantera en cuanto a instinto, agilidad y determinación en la caza. 3. El diálogo gato-ratón. Una micronarrativa cosmológica. En algunas versiones del Perec Sirah y en ciertos comentarios clásicos, el versículo del gato se inserta dentro de un pequeño díptico dramático que lo pone en diálogo con el versículo del ratón. El ratón recita el versículo de apertura del Salmo 30. Te exalto, Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se regocijen sobre mí. Este versículo es una confesión de vulnerabilidad y de gratitud por la supervivencia. El ratón, presa por excelencia, expresa su propia condición existencial a través de un canto de humilde reconocimiento. Inmediatamente después, el gato responde con su versículo de victoria: Te he perseguido, te he alcanzado, y no me he detenido hasta destruirte.
La secuencia crea una micronarrativa cosmológica de extraordinaria densidad teológica. El ratón canta su salvación en Dios. Luego el gato lo captura, y la propia captura se convierte en parte del canto cósmico. La cadena alimentaria, uno de los aspectos más incómodos de la realidad natural para cualquier teología creacionista, no es aquí eludida ni justificada apologéticamente, es transfigurada en liturgia. Incluso la muerte de la presa forma parte del himno universal. Desde el punto de vista literario, el díptico funciona como una miniatura dramática. Los dos versículos, pertenecientes a salmos distintos, se corresponden semánticamente de manera casi perfecta. Allí donde el ratón invoca la protección contra los enemigos que desean regocijarse sobre su fin y el gato declara haber sido precisamente ese antagonista implacable. 4. David y el gato. Identificación midrásica. Una de las conexiones más sugerentes y menos conocidas entre el gato y la tradición bíblica surge de un midras que establece una identificación explícita entre el gato y la figura del rey David. El midras afirma lacónicamente: David es el gato. Y lo demuestra poniendo en paralelo el versículo del Salmo 18. Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, con el relato del primer libro de Samuel, capítulo 30, donde David persigue a los amalecitas que habían saqueado Ziklag, y David los derrotó desde el amanecer hasta la tarde del día siguiente. Una persecución que duró 2 noches y un día entero, durante la cual Dios iluminó las tinieblas para el rey con relámpagos y truenos, tal como atestigua el propio Salmo 18. Tú iluminas mi lámpara. De este modo el midras cierra el círculo. El versículo que el gato recita en el Perek Sirá es al mismo tiempo la oración de David al Creador para que lo asista en la caza del enemigo, y la confirmación de que Dios responde a esa oración. El gato se convierte así en una figura davídica, cazador tenaz que actúa con el apoyo divino y no abandona la presa hasta que la misión está cumplida. 5. La imagen del gato entre el Talmud, la Cábala y el Perek Sirá, un retrato bifronte. Para comprender plenamente el significado del gato en este texto, es necesario situarlo dentro del sistema más amplio de referencias que la literatura rabínica ha elaborado en torno a este animal. El texto talmúdico más célebre al respecto se encuentra en el tratado Erubin, folio 100, donde se afirma que si la Torá no hubiera sido entregada a Israel, la humanidad habría podido aprender la modestia del gato. La criatura cubre sus heces con discreción, sin ostentación, y este gesto es interpretado como ejemplo de pudor y respeto hacia los demás. El gato talmúdico es, pues, un maestro de tzniut, es decir, de reserva y orden moral. El gato del Perek Sirá, en cambio, es un guerrero. Los dos retratos no se contradicen, sino que se completan en una imagen compuesta de gran riqueza simbólica. El mismo animal que en la vida cotidiana se distingue por la discreción y el cuidado se convierte, en el ejercicio de su función depredadora, en un cazador resuelto e imparable. Humildad y fuerza, reserva y determinación, dulzura doméstica y ferocidad venatoria coexisten en el gato sin tensión, y la literatura hebrea las reconoce ambas como manifestaciones de la sabiduría del Creador. No en vano, la tradición onírica cabalística, atestiguada ya en Rabbeinu Gaon, interpreta la presencia de grandes gatos en el sueño como presagio de victoria sobre los enemigos. La misma energía depredadora que el Perek Sirá consagra como alabanza se convierte, en el lenguaje simbólico del sueño, en señal de protección y triunfo. En esta clave de lectura, el emparejamiento del Salmo 18 versículo 38 con el gato no es solo una observación naturalista. Es una invitación teológica a reconocer que la fuerza, cuando está al servicio del propio papel en la creación, es en sí misma una forma de santidad.